Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias, segunda hora de la mañana de Federico de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2014. Vamos enseguida a saber qué tiempo nos espera, pero antes les recordamos que comienza la campaña de invierno en la C9 de Cercanías en Madrid. Desde el 6 de diciembre y hasta el 5 de abril, los fines de semana y los días festivos, Renfe refuerza el servicio de trenes de la zona verde entre Cercedilla, Puerto de Navacerrada y Cotos. Escápate en tren a la Sierra de Madrid. Para más información pueden entrar en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar. Hoy de nuevo va a haber alerta amarilla por fuertes chubascos en Tarragona, en todo el área del Estrecho, y lluvias también fuertes en el norte de Galicia, donde además se van a registrar rachas fuertes de viento. También va a haber precipitaciones importantes en la zona del Cantábrico y Baleares. Las temperaturas bajan de nuevo. En Madrid ahora mismo estamos a 7 grados, llegaremos como mucho a los 10. La máxima se va a registrar en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, hoy con 21 grados, y la mínima estará en Cuenca, Albacete y Soria con 1 grado. Alfonso Alonso jura hoy a la 1 de la tarde como nuevo ministro de Sanidad en presencia del Rey. Lo hace en el Palacio de la Zarzuela, del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y también del ministro de Justicia, Rafael Catalá. Va a ser una ceremonia, en principio, bastante breve. Su nombramiento ha sorprendido sobre todo al sector sanitario porque se trata de un perfil mucho más político, desde luego, que técnico, que estamos hablando además de un ministerio que tampoco tiene demasiadas funciones, sobre todo porque la mayoría de las atribuciones están transferidas a las comunidades autónomas. ¿Esto qué significa? Que el Gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular estarían intentando dar un nuevo impulso, sobre todo en la política de comunicación, porque Alfonso Alonso no solo es un perfil político, sino que además se ha caracterizado en general por hablar bastante con los medios de comunicación y por conceder entrevista. Prueba de este hecho es que precisamente este mismo sábado María Dolores de Cospedal va a acudir a La Sexta. Es algo poco habitual entre los miembros del PP y del propio Ejecutivo que concedan entrevistas o ruedas de prensa, incluido el propio presidente Mariano Rajoy, que no sabemos si en esto se va a aplicar el cuento. Alfonso Alonso es nombrado a pesar de que no estaba en ninguna de las quinielas. De hecho, se hablaba bastante de José Ignacio Echaniz, aunque él mismo se descartó, que es cercano a María Dolores de Cospedal, ya que se trata del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha. Sin embargo, en la disputa de nuevo, podríamos decir, entre Cospedal y Soraya, se ha llevado al final el gato al agua Soraya Sáez de Santa María, la vicepresidenta, nombramos a quien ha sido su mano derecha en el Congreso de los Diputados a lo largo de la anterior legislatura como número 2 en la portavocía del Parlamento, y ahora directamente sustituyéndole cuando ella fue nombrada vicepresidenta del Gobierno. Escuchamos lo que decía ayer Soraya Sáez de Santa María de Alfonso Alonso. Alfonso Alonso es un gran político y un excelente gestor. Lo ha demostrado a lo largo de las responsabilidades que ha tenido en los distintos ámbitos, en el ámbito local, en el ámbito parlamentario. Une una vena política muy importante y un carácter de gestor acreditado, que son las dos cuestiones que se necesitan en sanidad y servicios sociales. Bueno, pues como ven por el tono de voz, está completamente eufórica, sale muy reforzada Soraya Sáez de Santa María, como si ya no lo estuviera en un ejecutivo en el que la última vez que se contaron sus cargos tenía hasta 11 acumulados, y de hecho uno de los últimos ha sido precisamente gestionar el Ministerio de Sanidad en estos días en los que no ha estado Ana Mato, la dimitida Ana Mato, hasta este mismo miércoles, cuando va a asumir la cartera Alfonso Alonso. Silvia Rivero nos va a acercar exactamente el perfil de este político que proviene del País Vasco. El nuevo ministro de Sanidad vasco, de 47 años, casado y padre de 4 hijos, es un hombre de larga trayectoria política, ligado desde los 90 al Partido Popular, primero en el País Vasco y más recientemente en Madrid. El también presidente del PP de Álava es licenciado en Filología Románica y en Derecho. Comenzó su andadura profesional como letrado, aunque abandonó prematuramente la abogacía para convertirse en portavoz popular en el Ayuntamiento de Vitoria, un cargo que ocuparía desde 1996 hasta el 99, momento
en el que fue elegido alcalde de la ciudad. Solo un año después de abandonar la alcaldía, Alfonso Alonso fue designado diputado. En el Congreso tuvo que hacer frente a la oposición al gobierno de Zapatero y coordinar las comisiones de ámbito social. Con la victoria del PP en las elecciones generales de 2011, se convirtió en portavoz del Grupo Parlamentario Popular, puesto en el que ha permanecido hasta hoy mismo. Bueno, y a pesar de que, como decíamos, las competencias de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas, este ministerio sí tiene varios asuntos que abordar sobre la mesa. Nos lo cuenta Vanessa Vallecillo. Alfonso Alonso tendrá que cumplir en menos de un año con los trabajos pendientes de Ana Mato. Su reto más inmediato es ocuparse de la ley del aborto, que ya le costó su puesto a Gallardón. También tendrá que ocuparse de los 315.000 dependientes moderados hasta ahora excluidos. Tendrán que ser atendidos a partir de julio de 2015, pero todavía no hay una partida presupuestaria destinada a este asunto. Además, queda pendiente el copago sanitario, que ninguna comunidad, ni siquiera las del Partido Popular, ha puesto en marcha. Alfonso Alonso también gestionará algunos temas casi cerrados, como la salida de España como país afectado por ébola, ya que ayer se cumplió, recordamos, el plazo de cuarentena, y el recorte de 7.000 millones de euros en el presupuesto sanitario. Sin embargo, el reto más inmediato le llega por orden de Rajoy. Tendrá que desarrollar la parte social del ministerio. Uno de sus encargos prioritarios será aprobar el plan de la familia, porque el Partido Popular quiere que este sea uno de los puntos fuertes para las próximas elecciones. Bueno, y todo esto responde a la decisión de nombrar un perfil político, a ese mensaje que transmitía horas antes Mariano Rajoy al Comité Ejecutivo del Partido Popular, a los que decía, según ha trascendido a los medios, tenemos que hablar más, también que hay que incrementar la actividad del PP y del Gobierno y que hay que trabajar para ocupar todos los espacios. Esto responde sin duda a todas las encuestas que estamos viendo, que dan como una importante pérdida de votos al Partido Popular y un ascenso de Podemos, y al hecho de que ya se iba leyendo en la prensa, y muchos analistas lo alertaban, que Mariano Rajoy se ha dado cuenta de que quizá la crisis no es lo que le vaya a restar mucho menos votos, y que el intentar abordar solamente las cuestiones económicas no le va a beneficiar, sino que va a final a perder las elecciones quizá, o no conseguir la mayoría absoluta por las cuestiones políticas, sobre todo por lo que está sucediendo con Cataluña, también por la política antiterrorista y por los casos de corrupción. Así que veremos si a lo largo de este año que tiene por delante Alfonso Alonso como ministro de Sanidad, efectivamente hay un nuevo impulso en el Ejecutivo, porque ya tiene, como decimos, poco plazo para presentarse como un partido regenerador, un partido que genere ilusión entre los votantes y recupere a aquellos que en las últimas elecciones se han quedado en casa o directamente han votado a otras formaciones. Precisamente sobre la designación de nuevos candidatos de cara a las elecciones autonómicas y municipales también se hablaba ayer en ese comité ejecutivo. Parece que los varones están nerviosos, como es algo normal, y reclaman ya que se designe a los cabezas de cartel. Ignacio González, de hecho, así lo pedía en Es la Tarde de Dieter. Creo que cuanto antes tengamos eso definido, pues es mucho más fácil el hacer todo ese trabajo de calle y de proximidad, que es muy importante cuando empiezan los periodos electorales. Bueno, pues eso es lo que reclamaba Ignacio González, porque estamos hablando de una plaza como es Madrid y, por supuesto, también Valencia, de la que vamos a estar muy pendientes. Se juega muchísimo el Partido Popular, ya que de esos resultados podría depender también lo que obtengan a nivel nacional, o al menos podría servir de termómetro para conocer exactamente en qué situación se encuentran los populares. Tras la reunión del Comité Ejecutivo del partido, María Dolores de Cospedal, por cierto, comparecía ante los medios y era preguntada por otro de los asuntos que está ahora mismo sobre la mesa, y es una posible coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista, viendo cómo parece que, según las encuestas, nadie obtendría la mayoría absoluta. Un asunto que está preocupando mucho, el hecho de que exista inestabilidad en la próxima legislatura para gobernar. Cospedal, horas antes de ese comité ejecutivo, decía que están dispuestos a abrir esta posibilidad, y después, cuando era preguntado por los medios de comunicación, decía que no la contemplan. Escuchamos lo que decía la secretaria general del PP. Nosotros la contemplaríamos si no tuviéramos mayoría absoluta. En Alemania hay una gran coalición porque Angela Merkel no tiene mayoría absoluta, y hay una gran coalición con el Partido Socialista de Alemania. En cualquier caso, nosotros hemos ofrecido al Partido Socialista coaliciones importantes en los grandes temas de Estado, y hasta la fecha parece que no ha sido muy fructífero el ofrecimiento. Yo he contestado una pregunta puntual en una hipótesis en la que hoy no estamos ni nos planteamos, se lo digo con toda claridad. Bueno,
Bueno, pues mucho más disgustado se le veía a César Luena en el Partido Socialista porque se les plantea sin duda un problema y es si se muestran favorables a esa posible coalición podrían restarle votos de cara a las próximas elecciones. De hecho, habría hace ya varias fechas, hace meses, el debate Felipe González en unas declaraciones en las que se mostraba partidario de un acercamiento al PP e inmediatamente los socialistas cerraban este asunto. El hecho también de rechazar posibles coaliciones con el PP puede dar a entender que estarían dispuestos a acercarse a Podemos, así que como ven el Partido Socialista no lo tiene fácil a la hora de abordar esta posibilidad y de hecho ayer se mostraba, como decimos, César Luena muy enfadado ante las preguntas de los periodistas sobre este asunto. Y a los que quieren pactar con el PSOE, y lo digo por el Partido Popular, que no. Ni hemos pactado una cosa obscena como querían, que era pactar. ¿Cómo va a pactar el PSOE con la derecha corrupta para frenar la corrupción? Eso es un imposible. Y ahora están detrás. Creo que hoy una de las responsables, la señora Cospedal, lo decía, están detrás de una gran coalición que no. El Partido Socialista va a ganar las elecciones. El Partido Socialista va a salir a ganar las elecciones. Pues hasta en 4 o 5 ocasiones llegaba a negar César Luena la posibilidad de un acuerdo con el Partido Popular. Ante las dudas de estas declaraciones sobre si están más cerca de Podemos o del Partido Popular, ayer esto es lo que decía la presidenta andaluza Susana Díaz. Considero que la política de Rajoy está aniquilando a las clases medias. Y buena parte de ese mérito que algunos llaman, yo creo que con desacierto, régimen del 78, es un elemento a proteger. Y me parece nocivo para España desconocer o despreciar esos logros, que es lo que subyace en el fondo del discurso de la fuerza política de Podemos. Entonces, a mí no me da ninguna seguridad Podemos y lo que tiene que hacer el PSOE es defender lo que crea que es bueno para este país al margen de lo que defiendan otros. En lo que a mí respecta no me siento identificado ni con uno ni con otros. Es decir, que no quieren hablar ni del PP ni de Podemos, sobre todo antes de la cita de las elecciones generales. Esta cuestión, la del bipartidismo y el ascenso de Podemos, está ya sobre la mesa de las preocupaciones de los empresarios. Hace algunos días ya les contábamos que algunos se mostraban partidarios de un acercamiento PP-PSOE y ayer ya hablaban también varios empresarios defendiendo el bipartidismo y atacando a Podemos. Repasamos la actualidad con la ayuda del Banco Santander, Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo. Los seguros son solo por si acaso. Los contrato porque no me queda más remedio. Reinicia tu idea de los seguros. Con el Plan Protección del Santander cambiará tu forma de pensar en los seguros, ya que además de proteger tu vida y las cosas que te importan, podrás conseguir un doble ahorro. Ahorro de hasta 1.000 euros por agrupar tus seguros en el Santander. Y ahorro con las ventajas de Queremos ser tu banco. 0 euros en comisiones de servicio, descuentos en grandes empresas. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es. Santander, un banco para tus ideas. Los presidentes de Telefónica, Bankia y Repsol defienden el bipartidismo y critican a Podemos. En un acto empresarial en Madrid, el presidente de Telefónica, César Alierta, ha afirmado que el bipartidismo es fundamental. El de Repsol, Antonio Brufau, defiende los grandes pactos entre partidos y critica la formación de Pablo Iglesias. Mientras, el presidente de Bankia, Ignacio Goyri-Golzarri, cree que el derecho al crédito que defiende Podemos es inseparable de la obligación de devolverlo. De hecho, hoy Federico Jiménez Dos Santos escribe su artículo en el diario El Mundo sobre esta cuestión y titula "O crédito o descrédito" y afirma que lo más serio sobre las economicositas de Podemos lo ha dicho el resucitador de Bankia, Ignacio Goyri-Golzarri, recordando que el derecho al crédito que pretende Podemos es inseparable de la obligación de devolverlo porque no hay un derecho que no suponga una obligación, dice el director de este programa, y afirma que esa confianza mutua en el cumplimiento del pacto es lo que hace funcionar la economía. Concluye señalando que para que España tenga crédito entre los españoles tenemos que recuperar la confianza en España. Sin eso, nada. Es lo que afirma el director de este programa sobre esta cuestión que, como ven, ya está sobre la mesa de los empresarios y que preocupa mucho. De hecho, en un momento dado, cuando estaban hablando ante los periodistas, llegaban a afirmar que si gana Podemos ya nos apañaríamos. Otra cuestión también que preocupa es Cataluña, por supuesto, con ese desafío independentista en un plazo ya de 18 meses. Esquerra ahora ya le ha dado la respuesta a Artur Mas sobre esa lista secesionista
socialista y en realidad lo que quieren es que convoque elecciones anticipadas cuanto antes. Esquerra ha rechazado la lista única de Artur Mas, así lo anunciaba ayer Oriol Junqueras en Barcelona en la presentación de su hoja de ruta hacia la República Catalana. El líder de Esquerra pretende que Mas convoque elecciones plebiscitarias y que los partidos separatistas se presenten con sus siglas y sus candidatos. Junqueras considera que si el bloque separatista obtiene la mayoría, tendría un mandato democrático, dice, para crear las estructuras de Estado catalanas y negociar con España, mientras redacta su propia Carta Magna y crea su Ministerio de Exteriores y Hacienda. En primera fila de esa ponencia estaba Artur Mas. Escuchamos a Junqueras. Un primer instrumento, por ejemplo, sería que las diversas candidaturas que haya en las próximas elecciones compartiesen al menos una parte del nombre de estas candidaturas. Por tanto, el que haya un elemento en común en la candidatura para la independencia y después que haya una especificación, que mucha gente necesita esta especificación. El ministro de Justicia advierte a Artur Mas que su ofensiva independentista recuerda al fascismo y cree que hablar de cuestión catalana es una idea letal. Además, Rafael Català considera que el hecho de que existan este tipo de planteamientos en el siglo XXI compromete los derechos y libertades de los españoles. Català hacía estas declaraciones en un desayuno informativo en el que estuvo arropado por la vicepresidenta del Gobierno, las ministras de Empleo y de Fomento y el fiscal general del Estado. Escuchamos a Català. Esa sustitución de Rousseau por Carl Smith, defensor de la superación de la ley democrática mediante la acción supuestamente legitimadora de las masas, a mí me resulta de lo más inquietante y tiene precedentes de infausto recuerdo que todos ustedes conocen. Lo llamativo es que se llegue a comparar el gobierno de Cataluña, por otra parte algo completamente normal y que responde a la realidad, con el fascismo, y sin embargo el Ejecutivo de Mariano Rajoy no actúe en esta comunidad y haya dejado que a lo largo de todos estos meses se llegue incluso a celebrar ese 9 de noviembre y ya haya un plazo establecido para la independencia. Esto cuando además Cataluña está siendo sostenida por todo el Estado español y los presupuestos de todos los españoles, incluido también por supuesto los catalanes. No ha llevado ni mucho menos esto a ceder al gobierno de Cataluña en los presupuestos que presentaba ayer y que ya les avanzábamos que iban a aumentar el gasto público. Lo han hecho por primera vez en 5 años, lo que va a incumplir los objetivos de déficit y además van a destinar de nuevo partidas presupuestarias a todo tipo de derroches, como son las embajadas. El consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, ha presentado los presupuestos de la Generalitat para 2015. La partida presupuestaria destinada a las embajadas sube un 36,5%, mientras la de Sanidad se incrementa solo un 1,5% y la de Educación un 6,9%. Entre la partida de ingresos y la de gastos hay un desfase de 2.500 millones de euros que la Generalitat espera que le transfiera al Estado. Mas-Colell, de hecho, reconocía que el gobierno catalán no tiene ingresos y que por eso no contempla que esa transferencia no se produzca. ¿Cómo podemos entonces cuadrar los presupuestos con la insuficiencia actual de nuestros ingresos? El gobierno catalán, y aquí es donde digo que estos presupuestos tienen un plus político respecto a los presupuestos habituales. El gobierno reclamará al Estado el pago de deudas históricas y otros ingresos justificados, así como el reparto justo de los objetivos de déficit entre administraciones. Desde el PSC, Miquel Iceta ha afirmado que su partido no apoyará los presupuestos del gobierno catalán para 2015. Según Iceta, la razón es que Artur Mas no ha aceptado su oferta de acuerdo de estabilidad presupuestaria para los próximos 2 años. Además, el líder del PSC se mostraba convencido de que habrá elecciones muy pronto. Sí, porque nosotros el que estábamos oferint es un proceso de estabilidad de 2 años. Sí, porque lo que nosotros estábamos ofreciendo es un proceso de estabilidad de 2 años. El presidente Mas no está por la labor, está por otras cosas y por tanto no creemos que tenga sentido. Mi previsión es que el PSOE no dará soporte a los presupuestos. Este grupo socialista no els donarà soporte. Y ayer a última hora los 21 detenidos por la reyerta que el domingo costó la vida a un ultra del Deportivo de La Coruña han quedado en libertad con cargos acusados de participar en una riña tumultuaria. El fiscal había pedido prisión para 9 de los arrestados. La policía dice ahora que conocía la celebración de la macroquedada en los alrededores del Vicente Calderón que derivó en la reyerta. El líder del PSM, Tomás Gómez, pide la dimisión de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Le acusa de mentir por manifestar que la policía no tenía conocimiento de la llegada de los ultras. Ayer, a la salida del féretro del fallecido, un familiar agredía a un cámara de televisión. El Deportivo cerrará la grada de los ultras durante 2 partidos. El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, anunciaba la expulsión del Frente Atlético de su estadio. La decisión que hemos tomado
es la de expulsar al Frente Atlético como Peña. La afición del Atlético de Madrid es mucho más que eso, es la mejor afición de España, y todos aquellos que no entendáis que los valores del deporte están asociados a la convivencia y a venir con las familias, a venir con los amigos, sobráis, no tenéis que venir aquí nunca. Es Radio es la cadena nacional que más crece, con una subida espectacular de un 21,3% según la última oleada del EGM, que nos sitúa cerca de los 400.000 oyentes. Es La Mañana de Federico, este programa que escuchan lidera la cadena con un crecimiento del 32,8% y alcanza ya los 340.000 oyentes, unos resultados históricos para la emisora que cuenta con apenas 5 años de vida. Bueno, pues como ven, son unos estupendos resultados, una fabulosa noticia para esta casa que queríamos compartir, por supuesto, con ustedes, aunque son ustedes en muchas ocasiones los que no aparecen en estos estudios, que ahora sí que nos dan una audiencia que ha subido en las últimas fechas, pero que estamos convencidos de que ha sido así siempre, a pesar de lo cual no aparecía, como decimos, en ese estudio general de medios. Como ven, para que luego hablen del fenómeno Podemos, esta casa está aquí para quedarse, ya lo ven, porque además nos avala el hecho de que ustedes nos siguen escuchando. Nos vamos ya a conocer, y que conozcan también, por supuesto, los oyentes, el tráfico, para saber cómo se circula por Madrid y el resto de carreteras de España. Esmeralda Ruiz, buenos días. ¿Qué tal, Maite? Muy buenos días. Bueno, nos detenemos hasta ahora en primer lugar en Madrid, donde empiezan ya esas habituales retenciones en las entradas por la carretera de Andalucía, la de Barcelona, y en el acceso sur a la M30. Dentro de la ciudad también complicaciones únicamente en el entorno de la avenida del Manzanares, siendo más intensas, eso sí, a la altura de la Ermita del Santo. Vamos ya hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por el resto de España. Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. A esta hora van a encontrar.
La mañana de Federico. Es radio. Seguimos en Es la mañana de Federico y tenemos que contarles un auténtico escándalo que conocíamos ayer, y es el hecho de que la Audiencia Nacional se ha pronunciado a favor de reducir la pena a 4 terroristas de los más sanguinarios, además justo a 24 horas de que entre en vigor una normativa que restringía este beneficio para los etarras, es decir, que en un plazo límite la Audiencia Nacional beneficiaría a estos terroristas. Se lo contamos con la ayuda de Silvia Ribeiro y Esmeralda Ruiz. La Sala Primera de la Audiencia Nacional ha pedido a las cárceles que hagan un nuevo cálculo del tiempo que deben pasar en prisión los históricos etarras Paquito, Santi Potros, Rafael Caridi Simón y Plazaola. Los magistrados pretenden reducir las penas al restar los años que ya han cumplido en Francia. La decisión se producía ayer a solo 24 horas de que hoy entre en vigor la ley que restringe una decisión marco de la Unión Europea que permitía a los terroristas adelantar su excarcelación. La Sala Segunda de la Audiencia, sin embargo, ha decidido en dirección contraria y se opone a acumular los años que el etarra Ignacio Bilbao cumplió fuera de España. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, podría no seguir al frente de los casos Gürtel y Bárcenas. Así lo dejó entrever ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que desveló que la plaza que el magistrado ocupa provisionalmente en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia podría salir a concurso. Catalá ha defendido que la hipotética marcha de Ruz tan solo se trataría de un procedimiento que se da en todos los organismos públicos. Me consta que el Consejo está planteándose la convocatoria de un concurso en el que se incorporarán las plazas vacantes, las plazas cubiertas provisionalmente, y es al Consejo y a su comisión permanente a la que le corresponde tomar esa decisión. Estoy seguro que el trabajo que se está realizando tiene toda la cualificación y el que se seguirá haciendo en el futuro por quien desempeñe provisional o definitivamente esa plaza tendrá también todas las garantías de su buena institución. El expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, ha afirmado ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, donde declaraba ayer que no contrató a ninguna empresa relacionada con la trama Gürtel. Nos resume esa comparecencia Eva Mora desde Radio Valencia. Buenos días. Buenos días. El expresidente de las Cortes Valencianas y exconseller de Agricultura, Juan Cotino, ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para declarar por la cobertura de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, investigada en el caso Gürtel entre gritos de al infierno y ladrón. El expresidente de las Cortes Valencianas y exconseller, Juan Cotino, ha afirmado que nunca ha contratado nada con la trama Gürtel, al tiempo que ha asegurado que no dio ningún tipo de indicación al respecto al que fuera director de la Radio y Televisión Públicas Valencianas, Pedro García. A su salida del tribunal, el exdirigente popular ha negado cualquier tipo de irregularidad en su actuación con la visita del Papa y ha instado a que si alguien ha cometido algún delito, que lo juzguen y lo paguen. Jornada de puertas abiertas hoy y mañana en el Congreso y en el Senado. Será desde las 9:30 hasta las 7 con motivo del 36 aniversario de la Constitución. Jesús Posada será el encargado de recibir a los primeros visitantes en el Congreso, que en 2013 registró el número más bajo de los últimos 5 años. En el Senado, Pío García Escudero no ejercerá de anfitrión por encontrarse de viaje. Sobre los actos de conmemoración, Partido Popular y Ciudadanos han renunciado a manifestarse por la Constitución en Barcelona. El Gobierno ha mejorado las previsiones de creación de empleo para el periodo 2014-2015. El ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que se crearán 800.000 puestos de trabajo en ese periodo, 180.000 más de los previstos inicialmente. Lo ha dicho tras conocer los datos del paro del mes de noviembre, el mejor de los últimos 18 años. La cifra de desempleados se ha reducido en 14.688 personas y la Seguridad Social ha ganado 5.232 afiliados. Escuchamos al ministro. No, yo creo que son buenos datos. Siempre que baja el paro y suben las afiliaciones son positivas. Pero yo creo que lo más importante es la tendencia, ¿no? Y lo que nosotros estamos viendo en estos momentos es que según las proyecciones que tenemos en el Ministerio de Economía y en términos de la encuesta de población activa, el año 2014 vamos a acabar con 800.000 ocupados más de lo que empezamos el año, ¿no? Yo creo que eso es una buena noticia. Pone de manifiesto que el año 2014 es un año de recuperación. El estado de salud del policía herido el pasado viernes durante un atraco a una sucursal bancaria en Vigo, en el que falleció un agente y el asaltante, ha mejorado. El subinspector, que había recibido 5 impactos de bala, ha abandonado el coma inducido, respira solo y está consciente. Permanece ingresado en el Hospital General de Vigo mientras continúan las investigaciones. Mañana se volverá a rendir homenaje a su compañera fallecida, Vanessa Laje.
Felipe González ha recibido la nacionalidad colombiana de manos del presidente del país, Juan Manuel Santos. El motivo es que ha sido, según Santos, una persona clave para Colombia y un ser extraordinario que siempre dio buenos consejos. Felipe González prometió cumplir la Constitución y la ley colombiana y dijo sentirse emocionado porque siempre se ha sentido muy ligado al país sudamericano. La Paz en Madrid, el Clínic de Barcelona y el también madrileño Gregorio Marañón lideran el ranking de los hospitales públicos con mejor reputación de España. Son los resultados del primer estudio que se hace en nuestro país sobre el rendimiento y calidad sanitaria. Entre los 10 mejores hay 5 hospitales madrileños, 3 catalanes, 1 valenciano y otro andaluz. La Clínica Universitaria de Navarra está a la cabeza de los privados. Y el Parlamento israelí disuelve hoy la legislatura y aprobará un adelanto electoral después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu haya cesado a los ministros de Finanzas y Justicia. Les acusa de la crisis política en la que está sumido su gobierno desde hace ya varios meses. Entre tanto, Francia se ha unido a la lista de países europeos, junto a Reino Unido y a España, que han votado a favor del reconocimiento del Estado palestino. Vamos ya con la prensa económica con La Caixa. Gracias a Olga, a Antonio y a Ana, a José Manuel y a Elena. Gracias a ti y a cerca de 14 millones de clientes de La Caixa, destinamos 500 millones de euros para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Tú haces una gran obra cada día y juntos hacemos posible la mayor obra social del país. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Maite. Bueno, ¿qué asuntos llevan hoy los diarios económicos? Bueno, pues tenemos mucho de petróleo y también de Podemos. Vamos a empezar con este último. En Libre Mercado, las productoras vinculadas a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero al descubierto. Es una radiografía que hacen nuestros compañeros de Libre Mercado sobre la actividad audiovisual que tanto Pablo Iglesias como Juan Carlos Monedero mantienen durante la etapa previa al nacimiento de Podemos. Es una radiografía, un esquema muy visual de cómo funcionan, cómo han sido constituidas, cuáles son sus estatutos de las productoras, tanto, como digo, de Pablo Iglesias como de Juan Carlos Monedero. Hablamos de Con Mano Izquierda Producciones, de la que hoy habla también El Economista, ahora hablaremos, de Caja de Resistencia, de 360 Global Media, y también de las relaciones que mantienen Pablo Iglesias y el régimen iraní, sobre todo a cuenta de ese programa, Fort Apache, que Pablo Iglesias hacía para la televisión iraní, la televisión pública de Teherán, en su espacio en español, en su cadena que emite o tiene oficinas también en España, se llama Hispan TV. Además de esta radiografía que recomendamos leer en Libre Mercado, tenemos en El Economista recibos en negro de 1.500 euros al mes de la productora de Iglesias. Recordemos que ayer el diario El Economista ofrecía esta información con declaraciones de uno de sus ex socios, del señor Riobó, en el que decía que Pablo Iglesias le había pedido cobrar parte de su dinero, de su salario en negro. Hablamos de un acuerdo por 2.000 euros al mes, de los que 500 irían en dinero en blanco, por así decirlo, en dinero de curso legal, y los 1.500 restantes en dinero negro. Hoy lo que hace El Economista es mostrar esas facturas, esa documentación que viene a refutar esa teoría que expresaba ayer el señor Riobó en las páginas del Economista. No se trata solo de acusaciones por lo que vemos de declaraciones de un empresario, sino ya directamente tienen documentación que así lo certifica. Así es, de hecho podríamos decir que se estrecha el círculo sobre el señor Pablo Iglesias y sus compañeros en la cúpula de Podemos. Bueno, pues está al caer, me suena a mí una cancelación de una tal entrevista que tiene pendiente en Televisión Española para este viernes, seguro. Por lo menos retraso seguro que lo hace. Y luego tenemos, como digo, información sobre el petróleo. En 5 días, inyección de 18.000 millones, esto es importante. El periódico de Prisa, el económico de Prisa, nos cuenta cómo el crudo, el euro, la prima y la reforma fiscal han sido un bálsamo para la economía. El desplome de los precios del petróleo va a suponer un ahorro estimado de unos 10.700 millones, lo que va a hacer revisar al alza los datos del PIB para 2015. Hablamos de un crecimiento en torno al 2,5% cuando se estimaba un 1,5%. Esto es un dato no menor, desde luego, y habrá que estar pendientes porque, claro, según los países de la OPEP, los precios del crudo van a estar en estos niveles más bajos durante bastante tiempo, pero esto nunca se sabe. Es un cártel en el que tienen varios socios y de momento Arabia Saudí es quien manda, pero quién sabe si
se cambiará la decisión en algún momento. De momento parece que el mercado confía en que estos precios sigan a la baja y, como digo, en España es, desde luego, muy dependiente de su política energética de la compra de barriles de petróleo, aparte de acuerdos energéticos con otros países como Francia para poder surtir y nutrir de energía a nuestro país. Este tipo de bajadas de precios suponen un ahorro importante. Sí, y si continúan, de hecho, beneficiarían, ¿no?, al PIB de España de cara al próximo año, y los clientes están también bastante satisfechos por el hecho de pagar menos por la gasolina, que se ha notado bastante. Sí, no, desde luego en los últimos días llenar el depósito sale más rentable. En expansión, ¿qué nos cuentan? Ofensiva de Bankinter en financiación al consumo, muy importante operación la que va a hacer este banco, esta entidad, en la que su consejera delegada, María Dolores Dancausa, se ha puesto al frente de la nueva filial de consumo, Bankinter Consumer, en la que pretenden multiplicar por 6 su negocio en el consumo minorista. Y también nos cuenta Expansión que los grupos privados piden a Fomento que limite las ayudas públicas a Renfe. En El Economista, un apunte más, si me permites, Maite, el paro registra el mejor noviembre, pero gracias a empleos temporales. Llama la atención El Economista sobre dónde ha sido el mayor crecimiento de empleo. Lo contábamos ayer aquí a las 9, justo antes de la apertura de la bolsa, que habían sido unos datos espectaculares, muy importantes los datos de empleo. Dice El Economista que a cuenta sobre todo del empleo temporal, del empleo precario, pero como diría alguno, mejor tener un trabajo temporal que no tener. Efectivamente, siempre que sea crear empleo es bienvenido. Gracias, Luis Fernando. Vamos ya con los deportes. Gracias a Olga, a Antonio y a Ana, a José Manuel y a Elena. Gracias a ti y a cerca de 14 millones de clientes de la Caixa, destinamos 500 millones de euros para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Tú haces una gran obra cada día y juntos hacemos posible la mayor obra social del país. Obra Social La Caixa, el alma de la Caixa. Sergio Valentín, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿por qué asunto empezamos? Pues vamos a empezar por la Copa del Rey. Esta semana es muy copera, ya tenemos un equipo en octavos de final y es el Real Madrid, que adelanta su eliminatoria porque a finales del mes de diciembre tiene el Mundialito de Clubes en Marruecos, y ayer jugó un partido, la verdad es que se esperaba muy poco, porque ya en la ida ganaron 1-4 al Alcoyano, pero la verdad es que hay que aplaudir a este equipo que lleva 17 victorias consecutivas y que ayer quería más y más y más hasta golear por 5-0. Destacar la actuación de James Rodríguez, el colombiano, que fue titular, marcó 2 goles y dio una asistencia. En total lleva 9 goles y 9 asistencias esta temporada. No está mal para un jugador que ha sido criticado hasta la saciedad por los 80 millones de euros que pagó el Real Madrid. Otro tanto lo marcó Isco, que no descansa. Parece que es un coche sin límite de gasolina, porque es que lo juega absolutamente todo, y ayer en el minuto 90 corría como si fuera el minuto 1, y además siempre demuestra la clase que tiene. Y ayer ante el Alcoyano era como un patio de colegios, cuando había un abusón y que regateaba a todo el mundo. Pues Isco, si ya parece que lo hace en primera división, que vamos a contar cuando lo hace ante un equipo de segunda B. El cuarto gol lo marcó Chicharito, aunque realmente fue en propia meta, y nos paramos en el quinto gol, el que cerró la goleada, porque lo marcó Jesse Rodríguez, el canterano que se lesionó hace ya casi 9 meses y que regresaba en el día de ayer. Iba a ser noticia solo con su vuelta, pero es que su regreso fue mejor, yo creo, que de lo esperado, porque cuando te lesionas de la rodilla, y como así en su caso, 2 veces de gravedad, porque tuvo una recaída, a lo mejor el jugador reaparece con algo de miedo, pero él volvió, regateó en exceso, como es habitual en él, y además lo hace muy bien, corrió mucho y encima marcó un gol, así que su actuación es esperanzadora para ver al GC que teníamos hace 9 meses, aunque, según dice Ancelotti, el Real Madrid y el cuerpo técnico, evidentemente hay que tener cierta paciencia con Jesse, que le dedicó el gol a la afición y al cuerpo técnico que ha estado trabajando con él estos largos meses. Bueno, y se van a enfrentar supuestamente al Atlético de Madrid, que también está inmiscuido en esa polémica que continúa y que colea sobre lo que ocurrió en Madrid este fin de semana con el fallecimiento del hincha del Depor. Sí, ante el Atlético de Madrid en octavos de final lo más seguro, pero obviamente el Atlético es noticia no por lo que pasó el domingo, sino por las consecuencias que están pasando. Y es que ayer el Atlético de Madrid, en una decisión inesperada, porque los dirigentes del Atlético de Madrid no han hecho absolutamente nada en los últimos años, pese a que ya había una muerte hace ya unos cuantos años de un seguidor de la Real Sociedad,
y esperada, porque es algo que tienen que hacer no solo los dirigentes del Atlético de Madrid, sino todos los clubes, que es expulsar a estos aficionados, entre comillas, que vienen a los campos de fútbol. Pero hasta la próxima temporada pueden seguir accediendo con la entrada, ¿no? Sí, al estadio. Exactamente. Los titulares de las prensas de los medios de comunicación deportivos es que expulsan al frente del Atlético de Madrid. Y así, tal y como lo digo yo, no es. Porque es verdad que no van a poder ir los aficionados que estuvieron en la pelea el pasado domingo, pero los que no han sido identificados y que presentan su carnet de socio y abonado del Atlético de Madrid, sí que van a poder ir accediendo al Estadio Vicente Calderón. No como la peña del Frente Atlético de Madrid, pero sí como ellos mismos, como aficionados. De manera particular. Exactamente, así que hay que ir comprobando poco a poco cómo afecta esta medida. Desde luego, ayer negativo el palo que le damos a Diego Pablo Simeone, porque previamente, antes de que se emitiera este comunicado, en la rueda de prensa le preguntaron por los ultras del Atlético de Madrid y él dijo que él estaba para entrenar, no para tomar estas decisiones. Es verdad que está para entrenar, pero quizá como entrenador del Atlético de Madrid se le exige un discurso algo más en contra de estos aficionados, más duro al menos. Bueno, el Depor peorán porque son solo 2 partidos, ¿no? Los que el va Deportivo, a imponer restricciones. 2 partidos a los Riazor Blues temporalmente, hasta que investiguen más en profundidad lo que sucedió. Y bueno, al margen de todo este asunto, que iremos conociendo obviamente noticias a medida que pasan los días, porque todavía falta mucho por conocer, el Atlético de Madrid hoy tiene partido de Copa del Rey ante el Hospitalet a las 8 de la tarde, y también juegan el Granada ante el Córdoba, el Deportivo ante el Málaga y el Huesca ante el Fútbol Club Barcelona. Así que juega hoy también el equipo de Luis Enrique, que es noticia por Vermaelen, el defensa belga. Le ficharon el pasado verano, según Andoni Zubizarreta, para un rendimiento inesperado, y ayer se operó y según el parte oficial del club va a estar de baja otros 4 meses más. Así que de rendimiento inmediato nada, porque va a estar de baja. En total son 8 meses, o sea, no le vamos a ver hasta marzo del próximo año. Y para terminar, simplemente te recuerdo los resultados de ayer, muy sorprendentes muchos de ellos, porque los equipos de primera división no pudieron con otros de inferior categoría. El Athletic de Bilbao empató a 1 con el Alcoyano, el Alavés sí que perdió ante el Español 0-2, pero el resto, Valladolid, que es de segunda, empató a 0 contra el Elche, que es de primera, y el Celta de Vigo, que es de primera, perdió por 2-1 ante Las Palmas, así que bueno, de momento en estos encuentros de ida, porque el Madrid es el único que ha jugado el de vuelta junto al Sevilla, pues hay ciertas sorpresas. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Vamos ya con Movistar. Esmeralda Ruiz, buenos días de nuevo. Buenos días, Maite. Vamos con esas propuestas que hoy miércoles nos ofrece Movistar Televisión. Empezamos con los nuevos episodios de la serie Mike and Molly, comedia estadounidense ambientada en Chicago y que une a un policía y a una maestra nada más y nada menos que en un grupo de comedores compulsivos anónimos. Lo tenéis todos los días en Comedy Central, en el día 17, hoy, por cierto, a las 8 de la tarde. Y a esa misma hora, a las 8 de la tarde, también para los futboleros, lo contaba Sergio, ese encuentro Hospitalet Atlético de Madrid en los 16avos de la Copa del Rey, pulsando el 50, el dial 50 de nuestro Canal Plus Liga. Y a las 10 de la noche, Movistar MotoGP en el dial 48, el programa Ahí ya no vamos, que nos trae hoy la carrera de 500 centímetros cúbicos del Gran Premio de Sudáfrica de 1992. Todo ello con nuestro Movistar Televisión. Ya sabes, Maite, la televisión como nunca antes la habíamos visto. Todo tipo de ofertas para todos los gustos. Para todos los gustos. Gracias, Esmeralda. Les dejamos ahora con la información local. Regresamos en tan solo unos minutos a las 8 de la mañana. Serán las 7 en las Islas Canarias. Es La Mañana de Federico, es Radio. Según afirman